¿Sabías que mientras otros líderes cristianos construían grandes templos e instituciones, yo pasé años preparando algo que ningún gobierno podría destruir? En las últimas décadas de mi ministerio en China, presencié las nubes oscuras del comunismo acercándose. Pero en lugar de escapar o rendirme al desánimo, el Señor me mostró algo extraordinario, como preparar una iglesia que no solo sobreviviría a la persecución más brutal del siglo XX, sino que crecería exponencialmente durante 70 años de opresión sistemática. Lo que te voy a revelar hoy va mucho más allá de estrategias humanas o métodos organizacionales. Es la diferencia entre una iglesia que depende de estructuras externas y una que está enraizada en la vida indestructible de Cristo mismo. Durante mis años de ministerio, Dios me fue mostrando progresivamente que la verdadera iglesia no es un edificio que pueden demoler, ni una organización que pueden prohibir, sino una realidad espiritual que vive en el interior de su pueblo. Mientras observaba a otros movimientos cristianos prepararse para los tiempos difíciles construyendo fortalezas físicas y acumulando recursos materiales, el Espíritu Santo me guió por un camino completamente diferente. Me mostró que la iglesia que él tenía en mente era tan simple que sería invisible a los ojos del mundo, pero tan poderosa que ninguna fuerza terrenal podría destruirla. Hoy descubrirás los principios eternos que apliqué para preparar lo que el mundo llama la iglesia subterránea china, pero que en realidad es simplemente la iglesia en su expresión más pura. Verás cómo cada elemento de esta preparación no fue mi sabiduría, sino revelaciones que recibí directamente del corazón de Dios sobre la naturaleza indestructible de su iglesia. Capítulo 1. La visión secreta, una iglesia sin estructura visible. Durante mis primeros años de ministerio, como muchos líderes cristianos, me enfoqué en construir algo visible y organizado. Teníamos reuniones públicas, estructuras denominacionales, y todo lo que considerábamos necesario para un ministerio exitoso. Pero gradualmente, el Señor comenzó a mostrarme que estaba construyendo con materiales que el fuego de la persecución consumiría completamente. La revelación llegó durante largas horas de oración en los años previos a 1949. Veía claramente que se acercaba una tormenta que destruiría todo lo que fuera visible y organizado según patrones humanos. Pero en lugar de llenarme de temor, esta visión trajo una expectativa extraordinaria. Dios me estaba mostrando que tenía un plan mucho mejor, una iglesia construida con materiales incombustibles. La iglesia que voy a construir, me susurró el Espíritu, no tendrá sede que puedan cerrar, no tendrá líderes que puedan arrestar sin que otros tomen su lugar inmediatamente, no tendrá recursos que puedan confiscar porque su verdadera riqueza está escondida en corazones humanos. Esta fue la visión secreta que cambió completamente mi enfoque ministerial. Comencé a enseñar algo radical: la iglesia más poderosa es la que parece más débil a los ojos del mundo. Una iglesia que se reúne en hogares simples, que no tiene títulos impresionantes ni jerarquías complicadas, que no depende de recursos externos sino de la vida de Cristo fluyendo libremente entre los hermanos. Implementé este principio gradualmente. En lugar de construir grandes iglesias, comenzamos a multiplicar reuniones caseras. En lugar de centralizar el liderazgo, desarrollamos múltiples hermanos en cada localidad que pudieran funcionar independientemente. En lugar de crear dependencia de recursos externos, enseñamos a cada iglesia local a ser autosuficiente mediante la generosidad mutua y el trabajo honesto de sus miembros. Esta transición no fue fácil. Muchos hermanos no entendían por qué estábamos retrocediendo a formas más simples cuando podíamos construir algo más impresionante. Pero yo sabía que estábamos avanzando hacia algo que el mundo no podría tocar, una iglesia tan orgánica y natural que sería como tratar de prohibir que las familias se amen entre sí. El elemento más revolucionario de esta visión era que la sede de la iglesia no estaría en ningún lugar físico, sino en la vida de Cristo que habitaba en cada creyente. Cuando las autoridades vinieran buscando la iglesia,
encontrarían solo familias ordinarias que se amaban de manera extraordinaria. Cuando buscaran los líderes, encontrarían hermanos humildes que simplemente servían sin títulos oficiales. Esta invisibilidad no era un escondite cobarde, sino una sabiduría espiritual profunda. Era seguir el ejemplo del propio Cristo, quien durante 30 años vivió como un carpintero ordinario hasta que llegó su hora. La iglesia secreta sería secreta no porque se avergonzara del Evangelio, sino porque funcionaría según principios celestiales que son invisibles para la mentalidad terrenal. Al final de este periodo de preparación, habíamos creado algo hermoso, una red de iglesias que no parecían organizadas desde afuera, pero que tenían una cohesión interna más fuerte que cualquier denominación. Cada iglesia local era completamente autónoma, pero todas estaban unidas por la misma vida, la misma visión y el mismo amor por Cristo y su pueblo. Capítulo 2. El sistema de células familiares, la indestructibilidad de la intimidad. Uno de los elementos más cruciales de mi preparación para los tiempos de persecución fue desarrollar lo que internamente llamábamos el sistema de células familiares, aunque nunca usamos terminología tan formal. Era simplemente el retorno al patrón más natural y poderoso de la iglesia primitiva, la vida cristiana centrada en el hogar. Durante años observé que las reuniones grandes, aunque emocionantes y edificantes, creaban cierto tipo de cristianismo que dependía de la atmósfera grupal y del liderazgo carismático. Pero cuando los creyentes regresaban a sus hogares, a menudo experimentaban una desconexión entre lo que habían sentido en la reunión y lo que vivían en su vida diaria. El Señor me mostró que el hogar es el ambiente más natural para que fluya la vida de Cristo. En la intimidad de una familia espiritual pequeña, los creyentes pueden ser genuinos unos con otros, compartir sus luchas reales y experimentar el cuidado personal que es imposible en grupos grandes. Aquí es donde la vida cristiana se vuelve auténtica y sostenible. Comenzamos a entrenar a familias naturales para que abrieran sus hogares como centros de vida espiritual. No era cuestión de dirigir reuniones, sino de crear un ambiente donde Cristo pudiera ser el centro natural de la vida familiar y donde otros hermanos fueran genuinamente bienvenidos como parte de la familia extendida. Cada hogar se convertía en una expresión completa de la iglesia. Allí se predicaba el Evangelio a los vecinos y amigos, se discipulaba a los nuevos creyentes, se cuidaba de los enfermos y necesitados, se tomaba la cena del Señor, y se experimentaba la vida del cuerpo de Cristo en su forma más pura. Era iglesia en su esencia, sin ningún añadido religioso o artificial. La belleza de este sistema era su naturalidad perfecta. Cuando las autoridades llegaran para perseguir la iglesia, encontrarían familias reunidas para cenar, para celebrar cumpleaños, para ayudarse mutuamente, para estudiar juntos. ¿Cómo puede un gobierno prohibir que las familias se reúnan y se amen? ¿Cómo pueden arrestar a padres por enseñar valores a sus hijos en su propio hogar? Pero había algo mucho más profundo que la protección estratégica. Este sistema permitía que la vida de Cristo se expresara en su forma más natural y poderosa. En la intimidad del hogar, los creyentes podían experimentar el tipo de comunión que transforma vidas. Aquí es donde se forman verdaderos discípulos, no solo oyentes de sermones. Cada célula familiar desarrollaba su propia personalidad única, pero todas mantenían los mismos elementos esenciales: el estudio vivo de las Escrituras, la oración genuina unos por otros, el compartir tanto material como espiritual, el evangelismo natural a través de relaciones auténticas, y la expresión espontánea de los dones espirituales de cada miembro. Lo más poderoso era la multiplicación natural. Cuando una familia espiritual crecía más allá de lo que podía caber cómodamente en un hogar, no construían un edificio más grande, simplemente se dividían amorosamente para formar nuevas familias espirituales en otros hogares. Era como células vivas que se reproducen naturalmente, creando vida nueva sin perder su vitalidad original.
Durante años, antes de que llegara la persecución, cultivamos este sistema hasta que se volvió tan natural como respirar. Los hermanos no pensaban en asistir a reuniones de iglesia, simplemente vivían en familia espiritual continua. La iglesia no era algo a lo que iban, era algo que eran, algo que vivían cada día en la intimidad de sus relaciones espirituales más cercanas. Capítulo 3. Liderazgo distribuido. Cuando todos son responsables, nadie es indispensable. Una de las revelaciones más transformadoras que recibí mientras preparaba la iglesia para la persecución fue sobre la naturaleza del liderazgo en el cuerpo de Cristo. Durante años, había observado que la mayoría de iglesias dependían de uno o pocos líderes prominentes, creando una vulnerabilidad devastadora. Si arrestaban al pastor principal, toda la obra se colapsaba. El Espíritu Santo me mostró un principio completamente diferente. En el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene una función vital, y cuando el cuerpo está maduro, puede continuar funcionando aunque algunos miembros sean temporalmente removidos. Era cuestión de desarrollar lo que internamente llamé liderazgo distribuido, donde la responsabilidad espiritual está repartida entre muchos hermanos maduros. Comencé a implementar esto gradualmente, retirándome del centro de atención y entrenando a múltiples hermanos para que asumieran diferentes aspectos del ministerio. En lugar de ser el pastor de quien todos dependían, me convertí en un entrenador que equipaba a otros para que funcionaran independientemente. El proceso requería un cambio radical de mentalidad. En lugar de crear dependencia de mi persona, tenía que crear dependencia de Cristo en cada hermano. Esto significaba que cuando enseñaba, no solo transmitía información, sino que entrenaba a otros para que también pudieran enseñar. Cuando resolvía problemas, incluía a otros hermanos en el proceso para que aprendieran a discernir y decidir bajo la dirección del Espíritu Santo. Desarrollamos lo que podríamos llamar círculos de responsabilidad compartida. En cada iglesia local, había varios hermanos que podían predicar, varios que podían pastorear, varios que podían administrar, varios que podían evangelizar. Ninguna función dependía de una sola persona, pero tampoco había confusión o competencia, porque cada uno conocía su don particular y su esfera de responsabilidad. Lo más hermoso era ver cómo esto liberaba el potencial espiritual de hermanos que antes se consideraban simples laicos. Cuando removíamos la mentalidad de dependencia pastoral, emergían dones y capacidades que habían estado dormidos. Hermanos que nunca habían predicado comenzaron a compartir la palabra con poder. Hermanas que se consideraban tímidas comenzaron a pastorear con sabiduría extraordinaria. Este sistema también creaba una flexibilidad increíble. Si las circunstancias requerían que algunos hermanos se mudaran a otras ciudades, podían llevarse su capacidad ministerial y establecer nueva obra sin depender de apoyo externo. Si otros hermanos eran arrestados, los que quedaban podían continuar todas las funciones esenciales sin interrupción. La clave era que no distribuíamos solo tareas, sino autoridad espiritual genuina. Cada hermano responsable tenía que desarrollar su propia relación directa con Cristo, su propia capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo, su propia madurez para tomar decisiones espirituales sabias. No podían simplemente seguir instrucciones, tenían que aprender a funcionar bajo la dirección personal del Señor. Esto requería un nivel de confianza que iba contra todos los instintos naturales de control. Tenía que entrenar hermanos y luego soltarlos para que cometieran sus propios errores y aprendieran directamente del Señor. Era como criar hijos espirituales. El objetivo final no era que me necesitaran siempre, sino que maduraran hasta poder funcionar independientemente bajo la autoridad de Cristo. El resultado final era una iglesia donde cada célula familiar tenía múltiples hermanos que podían ejercer liderazgo espiritual cuando fuera necesario. Si arrestaban a algunos, otros inmediatamente tomaban la responsabilidad. Si algunos se mudaban,
otros se desarrollaban para llenar el vacío. La obra nunca dependía de ningún individuo particular, pero tampoco carecía de liderazgo genuino. Cuando finalmente llegó la persecución, este sistema demostró su valor de manera extraordinaria. Durante décadas, mientras yo permanecía en prisión, la Iglesia no solo continuó funcionando, sino que se multiplicó exponencialmente porque había cientos de hermanos equipados para liderar bajo cualquier circunstancia. Capítulo 4. La memorización masiva, escondiendo la palabra en corazones indestructibles. Uno de los aspectos más cruciales de mi preparación para los tiempos de persecución fue algo que podría parecer simple, pero que resultó ser absolutamente revolucionario: entrenar a los hermanos para memorizar extensamente las Escrituras. No era solo cuestión de aprender algunos versículos famosos, sino de esconder capítulos enteros, libros completos de la Biblia en sus corazones. La revelación vino cuando me di cuenta de que los gobiernos pueden confiscar Biblias, pueden prohibir la importación de literatura cristiana, pueden cerrar librerías cristianas, pero nunca pueden confiscar lo que está grabado en el corazón de un creyente. La palabra de Dios memorizada se convierte en un tesoro indestructible que nadie puede tocar. Comenzamos sistemáticamente a entrenar a cada hermano, desde los más jóvenes hasta los ancianos, para que memorizaran no solo versículos aislados, sino porciones completas de las Escrituras. Desarrollamos métodos prácticos y efectivos que hacían de la memorización algo natural y gozoso, no una carga pesada. El proceso era profundamente comunitario. Las familias espirituales se reunían regularmente no solo para estudiar la Biblia, sino para recitarla juntos de memoria. Los hermanos más avanzados ayudaban a los principiantes. Los niños competían amorosamente para ver quién podía aprender más pasajes. Era como una sinfonía espiritual donde diferentes voces se unían para declarar la palabra de Dios. Pero había algo mucho más profundo que la estrategia de preservación. Descubrimos que cuando las Escrituras están profundamente arraigadas en el corazón, se convierten en una fuente constante de revelación y dirección del Espíritu Santo. Los hermanos comenzaron a experimentar cómo el Señor usaba los pasajes memorizados para hablarles en situaciones específicas, para consolarlos en tiempos difíciles, para guiarlos en decisiones importantes. La memorización también se convirtió en la base de todo nuestro ministerio de enseñanza. En lugar de depender de notas escritas o libros de referencia, los hermanos podían enseñar directamente desde el tesoro de Escrituras que llevaban en sus corazones. Esto hacía que la enseñanza fuera más viva, más espontánea, más dirigida por el Espíritu Santo. Desarrollamos una metodología específica que funcionaba para personas de todas las edades y niveles educativos. Comenzábamos con porciones más cortas y familiares, como los salmos y los discursos de Jesús en los evangelios. Gradualmente avanzábamos hacia cartas completas del Nuevo Testamento. Los más dedicados memorizaban libros enteros como Romanos, Efesios, o incluso los 4 evangelios. Lo que hacía esto sostenible era que no memorizábamos mecánicamente, sino meditativamente. Cada pasaje era masticado espiritualmente, entendido en su contexto, aplicado a la vida personal, y compartido con otros hermanos. La memorización se convertía en un proceso de alimentación espiritual profunda, no solo en un ejercicio mental. También desarrollamos grupos especializados de hermanos que se enfocaban en memorizar categorías específicas de las Escrituras. Algunos se especializaban en los profetas, otros en la literatura sapiencial, otros en las cartas pastorales. Esto creaba una especie de biblioteca viviente donde la Iglesia tenía acceso a todo el tesoro de las Escrituras sin depender de libros físicos. Durante los años de preparación, era hermoso observar cómo esta práctica transformaba la calidad de nuestra vida comunitaria. Las conversaciones normales estaban saturadas de sabiduría bíblica. Los hermanos se aconsejaban unos a otros usando pasajes memorizados.
Las oraciones se volvían ricas en lenguaje bíblico. Toda la atmósfera de la iglesia se impregnaba de la palabra de Dios. Cuando llegó la persecución, este tesoro se volvió invaluable de maneras que ni siquiera habíamos anticipado completamente. Los hermanos en prisión se consolaban unos a otros recitando salmos. Las familias mantenían cultos familiares completos usando solo las escrituras memorizadas. Los evangelistas podían predicar sermones poderosos sin necesidad de ningún material escrito. La iglesia siguió siendo alimentada por la palabra de Dios aunque todas las Biblias fueran confiscadas. Capítulo 5. Autonomía local. Cada iglesia como semilla completa de vida. Una de las revelaciones más fundamentales que recibí sobre la naturaleza de la iglesia fue que cada expresión local debe ser completa en sí misma, como una semilla que contiene todo lo necesario para producir vida abundante. Esta comprensión se volvió absolutamente crucial para preparar la iglesia para sobrevivir décadas de persecución y aislamiento. Durante mis primeros años de ministerio, como muchos líderes, había construido un sistema donde las iglesias locales dependían de una organización central para recursos, dirección y ministerio especializado. Pero el Espíritu Santo me mostró que esto creaba una vulnerabilidad devastadora. Si cortaban la cabeza de la organización, todo el cuerpo moriría. La visión que recibí era radicalmente diferente. Cada iglesia local debía ser como una semilla completa que contuviera en sí misma todo lo necesario para crecer, reproducirse y prosperar independientemente. No debía necesitar recursos externos, liderazgo importado o dirección denominacional para funcionar como expresión plena del cuerpo de Cristo. Implementé esto comenzando con la autosuficiencia financiera. En lugar de crear dependencia de ofrendas centralizadas o apoyo misionero externo, enseñé a cada iglesia local a sostenerse completamente mediante el trabajo honesto y la generosidad mutua de sus propios miembros. Esto no era pobreza forzada, sino libertad genuina. La autosuficiencia financiera traía múltiples beneficios. Primero, eliminaba la posibilidad de que el gobierno pudiera controlar la iglesia cortando fondos externos. Segundo, creaba un sentido de responsabilidad y madurez en cada congregación local. Tercero, aseguraba que el crecimiento fuera genuino y sostenible, no artificial o dependiente de recursos temporales. Pero la autonomía iba mucho más allá de las finanzas. Cada iglesia local tenía que desarrollar su propia capacidad completa de ministerio, predicación, enseñanza, pastoreo, evangelismo, cuidado de los necesitados, disciplina espiritual y todas las demás funciones del cuerpo de Cristo. No podían importar especialistas, tenían que desarrollar sus propios dones locales. Esto requería un cambio fundamental en la mentalidad de los hermanos. En lugar de pensar nosotros somos una iglesia pequeña que necesita ayuda externa, tenían que comprender nosotros somos una expresión completa de Cristo que tiene todo lo necesario para cumplir su propósito en esta localidad. La autonomía también se extendía a la toma de decisiones espirituales. Cada iglesia local tenía que aprender a buscar directamente al Señor para dirección, sin depender de autoridades denominacionales externas. Esto desarrollaba una madurez espiritual extraordinaria, porque los hermanos no podían simplemente seguir instrucciones humanas, tenían que discernir personalmente la voluntad de Dios. Establecí principios claros pero simples para mantener la unidad entre iglesias autónomas. Compartíamos la misma vida, la misma visión básica del propósito de Dios, y los mismos principios fundamentales de vida cristiana. Pero cada localidad tenía completa libertad para expresar esta vida común de maneras que fueran apropiadas para su contexto particular. La comunicación entre iglesias era voluntaria y fraternal, no autoritaria o controladora. Cuando una iglesia local enfrentaba desafíos, podía buscar consejo de hermanos en otras localidades,
Pero la decisión final siempre permanecía con los hermanos locales bajo la dirección del Espíritu Santo. Este sistema creaba una resistencia increíble a la persecución. Cuando las autoridades atacaban una iglesia local, las otras podían continuar funcionando completamente sin afectación. No había sede central que destruir, no había estructura organizacional que desmantelar. Cada iglesia era como una semilla independiente que podía sobrevivir y reproducirse bajo cualquier circunstancia. La autonomía también facilitaba una adaptabilidad extraordinaria. Cada iglesia local podía ajustar sus métodos según las condiciones particulares de su ambiente sin esperar aprobación externa. Durante la persecución, algunas iglesias se volvieron completamente subterráneas. Otras se dispersaron en células familiares múltiples. Otras encontraron maneras creativas de mantener reuniones bajo apariencia secular. Al final, lo que habíamos creado no era una denominación con iglesias dependientes, sino una familia de iglesias hermanas, cada una completa en sí misma pero unidas por la misma vida divina. Era como un campo de flores, donde cada flor es completa y hermosa independientemente, pero todas juntas crean un jardín de belleza indescriptible. Capítulo 6. Preparación psicológica, fortaleciendo el espíritu para resistir la presión. Una dimensión crucial de la preparación que implementé para los tiempos de persecución fue lo que podríamos llamar fortalecimiento psicológico espiritual, preparar a los hermanos no solo organizacionalmente, sino interiormente para resistir las presiones psicológicas extremas que sabía que enfrentarían. Durante años antes de que llegara la persecución sistemática, dediqué mucho tiempo a enseñar sobre la diferencia entre el alma y el espíritu, y cómo desarrollar una vida interior tan arraigada en Cristo que ninguna presión externa pudiera quebrarla. Sabía que los perseguidores no solo usarían violencia física, sino técnicas psicológicas sofisticadas para quebrar la fe de los creyentes. La preparación comenzaba con entender la naturaleza tripartita del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Enseñé extensamente que la persecución atacaría principalmente el alma, las emociones, la mente, la voluntad, tratando de crear confusión, temor, desesperación y duda. Pero si el espíritu estaba firmemente unido a Cristo, el creyente podía resistir cualquier ataque al alma sin negar su fe. Desarrollamos lo que internamente llamábamos ejercicios de fortalecimiento espiritual, prácticas regulares que desarrollaban la capacidad de distinguir entre la voz del espíritu y las voces del alma perturbada. Los hermanos aprendían a permanecer en paz interior aun cuando sus emociones estuvieran turbulentas, a mantener claridad mental aun cuando fueran bombardeados con propaganda confusa. Una parte fundamental de esta preparación era enseñar sobre el sufrimiento como participación en los padecimientos de Cristo. En lugar de ver la persecución como algo completamente negativo que debía evitarse, los hermanos aprendían a comprenderla como una oportunidad de experimentar comunión más profunda con Cristo en sus sufrimientos. Esto no era masoquismo espiritual o búsqueda artificial de sufrimiento. Era entender que cuando el sufrimiento llegara por causa de la justicia, podía ser transformado en algo que profundizara nuestra experiencia de Cristo en lugar de alejarnos de Él. Los hermanos desarrollaban la capacidad de encontrar a Cristo en medio del sufrimiento, no solo después de que terminara. También preparamos a los hermanos para resistir lo que ahora llamamos lavado de cerebro, técnicas sistemáticas para cambiar las convicciones fundamentales de una persona a través de presión psicológica constante. Les enseñé que estas técnicas funcionan principalmente atacando la identidad personal, creando confusión sobre quiénes somos y qué creemos realmente. La defensa contra esto era desarrollar una identidad tan firmemente arraigada en Cristo que ninguna presión externa pudiera desarraigarla. Los hermanos practicaban afirmar su identidad en Cristo aun cuando sus circunstancias sugerían lo contrario. Aprendían a distinguir entre hechos temporales, estar en prisión, ser torturado, estar separado de la familia, y verdades eternas,
ser amados por Dios, ser ciudadanos del cielo, tener vida eterna. Desarrollamos también lo que podríamos llamar resistencia mental espiritual, la capacidad de mantener pensamientos bíblicos aún bajo presión extrema. Los hermanos practicaban llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, especialmente cuando estaban bajo estrés. Aprendían a reemplazar inmediatamente pensamientos de temor, duda o desesperación con verdades bíblicas memorizadas. Una parte crucial de esta preparación era enseñar a los hermanos a mantener amor genuino hacia sus perseguidores. Esto no era solo un ideal teológico, sino una defensa psicológica práctica. Cuando mantienes amor hacia quienes te persiguen, permaneces en la naturaleza de Cristo y resistes la tentación de volverse amargado, vengativo o lleno de odio, estados mentales que facilitan el quebrantamiento de la fe. También preparamos a los hermanos para mantener esperanza realista durante periodos prolongados de dificultad. Les enseñé que la persecución probablemente no sería breve, sino que podrían enfrentar décadas de presión. Necesitaban desarrollar la capacidad de mantener fe y gozo aun cuando no hubiera alivio visible en el horizonte cercano. La preparación incluía ejercicios prácticos, periodos voluntarios de ayuno para desarrollar disciplina sobre los deseos corporales, periodos de silencio para fortalecer la vida interior, periodos de aislamiento voluntario para practicar mantener la paz sin apoyo social, y periodos de presión artificial donde los hermanos practicaban mantener sus convicciones bajo argumentación intensa. El resultado era hermanos que habían desarrollado una estabilidad interior extraordinaria, no insensibilidad artificial, sino una capacidad genuina de permanecer arraigados en Cristo aun cuando todo a su alrededor estuviera en caos. Cuando llegó la persecución real, muchos hermanos testimoniaron que su experiencia interior era más pacífica de lo que habían anticipado, porque ya habían aprendido a vivir desde su espíritu unido a Cristo en lugar de desde las circunstancias externas. Capítulo 7. La multiplicación exponencial, como el sufrimiento produce vida abundante. El aspecto más extraordinario de la preparación que implementé para la persecución fue comprender y enseñar el principio espiritual más poderoso del reino de Dios, que la muerte produce vida, que el sufrimiento genera multiplicación, que la presión externa resulta en expansión sobrenatural. Este principio se convirtió en la clave no solo para sobrevivir la persecución, sino para prosperar exponencialmente durante ella. Durante años antes de que llegara la tormenta, el Señor me mostró que la persecución no sería el fin de su obra en China, sino el comienzo de su manifestación más gloriosa. Como el grano de trigo que cae en tierra y muere para producir mucho fruto, la iglesia aparentemente destruida por la persecución se multiplicaría de maneras que superarían todo lo que habíamos visto durante los años de libertad. Enseñé a los hermanos que cada creyente arrestado se convertiría en un sembrador de semillas espirituales en ambientes donde el Evangelio nunca había penetrado antes. Las prisiones se convertirían en campos misioneros. Los campos de trabajo forzado se volverían centros de evangelización. Los hospitales donde trataban a creyentes torturados se transformarían en lugares de testimonio poderoso. Esta no era teoría optimista, sino comprensión espiritual basada en la naturaleza misma de la vida de Cristo. La vida divina en nosotros es indestructible y se reproduce naturalmente aún bajo las condiciones más adversas. De hecho, la presión externa a menudo acelera la reproducción porque elimina elementos superficiales y revela la realidad genuina de Cristo en los creyentes. Preparé a los hermanos para que cada uno se viera como un portador potencial del Evangelio a ambientes donde misioneros tradicionales nunca podrían llegar. Un hermano arrestado y enviado a una prisión remota llevaría consigo toda la vida de Cristo y la capacidad completa de establecer iglesia en ese lugar. Una hermana exiliada a una región rural se convertiría en plantadora de iglesias en esa área. El principio fundamental era que cada creyente genuino es un paquete completo de vida cristiana. No necesita instituciones,
recursos o apoyo externo para comenzar a reproducir la vida de Cristo donde quiera que esté. La persecución, en lugar de detener la expansión, la forzaría hacia lugares y poblaciones que de otra manera permanecerían inalcanzados. También enseñé que el sufrimiento por causa de la justicia produce una calidad de testimonio que es imposible de generar artificialmente. Los perseguidores, sin saberlo, estaban creando los testigos más poderosos posibles, creyentes que obviamente no tenían motivaciones materiales, que claramente estaban dispuestos a sacrificar todo por sus convicciones, y que demostraban una paz y gozo sobrenaturales aún bajo tortura. Durante los años de preparación, desarrollamos una mentalidad completamente diferente hacia el crecimiento de la Iglesia. En lugar de pensar en términos de programas evangelísticos organizados, los hermanos comenzaron a ver cada aspecto de sus vidas, incluido el sufrimiento potencial, como oportunidades para manifestar a Cristo y reproducir su vida en otros. Esta perspectiva transformó la manera en que los hermanos se preparaban para la persecución. En lugar de verla solo como algo que debían sobrevivir, comenzaron a anticiparla como la manera en que Dios los dispersaría estratégicamente por toda China para establecer su iglesia en lugares donde nunca había existido antes. Enseñé extensamente sobre la diferencia entre multiplicación humana y multiplicación divina. Los esfuerzos humanos para hacer crecer la iglesia a menudo producen crecimiento superficial y temporal. Pero cuando Dios mismo impulsa la multiplicación a través de la presión externa, el crecimiento es genuino, profundo y sostenible porque está basado en vida real, no en programas artificiales. Los hermanos aprendieron a orar no solo para que la persecución fuera liviana, sino para que fueran fieles durante ella y para que Dios la usara para sus propósitos eternos. Esta actitud eliminaba el pánico y la desesperación, reemplazándolos con expectativa santa de ver cómo Dios transformaría aparente derrota en victoria gloriosa. También preparé a los hermanos para mantener conexión espiritual aun cuando estuvieran físicamente separados. Les enseñé que la vida de Cristo en ellos los mantendría unidos en espíritu aun cuando no pudieran comunicarse externamente. Esta unidad invisible se convertiría en una fuente de fortaleza y coordinación sobrenatural durante los años de separación forzada. El resultado final fue que cuando llegó la persecución sistemática, los hermanos no la experimentaron como el fin de la obra de Dios, sino como el comienzo de una nueva fase gloriosa. En lugar de lamentarse por la pérdida de libertad religiosa, comenzaron a regocijarse por las oportunidades únicas que el sufrimiento les proporcionaba para demostrar la realidad de Cristo de maneras que habían sido imposibles durante los años cómodos. Durante las décadas siguientes, esta perspectiva se validó de manera extraordinaria. La Iglesia no solo sobrevivió 70 años de persecución sistemática, sino que creció de tal manera que se estima que ahora hay más cristianos en China que miembros del Partido Comunista. La semilla aparentemente destruida produjo una cosecha que superó todas las expectativas humanas. Conclusión. Al reflexionar sobre estos principios que el Señor me permitió implementar antes de mi arresto en 1952, veo claramente que no eran estrategias humanas, sino revelaciones divinas sobre la naturaleza indestructible de la Iglesia que Cristo edifica. Lo que preparamos no fue simplemente una organización que pudiera resistir persecución, sino una expresión de la vida eterna que ninguna fuerza terrenal puede tocar. Durante mis 20 años en prisión, a menudo meditaba sobre estos hermanos dispersos por toda China, llevando consigo la semilla de vida que habíamos cultivado juntos. Sabía que cada uno era como un grano de trigo que caía en tierra para morir y producir mucho fruto. El silencio forzado no me llenaba de ansiedad, sino de expectativa santa, porque comprendía que Dios estaba usando esos años aparentemente perdidos para multiplicar su obra de maneras que superarían todo lo que habíamos visto anteriormente. Hoy, décadas después de mi partida,
El crecimiento exponencial de la Iglesia en China valida estos principios de manera extraordinaria. Lo que parecía una derrota devastadora se ha convertido en la victoria más gloriosa. Los métodos que desarrollamos no solo preservaron la Iglesia durante 70 años de opresión, sino que la transformaron en el movimiento cristiano de crecimiento más rápido en la historia mundial. Pero quiero que comprendas algo crucial: estos principios no son únicamente para tiempos de persecución extrema. Son revelaciones sobre la naturaleza esencial de la Iglesia que Cristo tiene en mente, una Iglesia tan viva, tan orgánica, tan arraigada en la vida divina que puede prosperar bajo cualquier circunstancia. Ya sea que enfrentes persecución abierta o la hostilidad sutil de una cultura secularizada, estos mismos principios pueden transformar tu experiencia de vida cristiana. La iglesia secreta que preparamos no era secreta porque se avergonzara del Evangelio, sino porque funcionaba según principios celestiales que son invisibles para la mentalidad terrenal. Era una iglesia construida con materiales incombustibles, vida divina en lugar de organización humana, relaciones genuinas en lugar de programas artificiales, dependencia del Espíritu Santo en lugar de recursos materiales. Te invito a considerar cómo estos principios pueden aplicarse en tu contexto. ¿Está tu experiencia de iglesia arraigada en realidades que ninguna circunstancia externa puede tocar? ¿Tu crecimiento espiritual depende de estructuras que podrían ser removidas, o está basado en la vida indestructible de Cristo en tu interior? ¿Estás preparado no solo para sobrevivir tiempos difíciles, sino para que Dios use cualquier presión externa para multiplicar su vida a través de ti? La iglesia que Cristo edifica es más gloriosa de lo que la mayoría de nosotros hemos experimentado. Es hora de redescubrir esa iglesia, no como ideal futuro, sino como realidad presente disponible para todos los que están dispuestos a abrazar los principios eternos sobre los cuales está construida.